Hola a todas y todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Anka Sox, de métodos experimentales, y a continuación vamos a hablar un poquito más acerca de otros aspectos que se evalúan y que se esperan que ustedes realicen correctamente. Este es el proceso de aprendizaje y la escritura de sus informes, que tiene que ver con el formato. Ya vamos a visitar este punto que refiere a los gráficos, imágenes y tablas, ya que uno puede incluir en un informe, que son esencialmente estas formas de presentar información diferentes a un texto, ¿sí? Ya. Es importante que reconozcan que existen estos tres recursos, ¿ya? Pero solo son dos categorías. Gráficos e imágenes se etiquetan con la etiqueta figura y las tablas se etiquetan con la etiqueta tabla, ¿ya? Son dos categorías, figura y tabla. Gráficos e imágenes son una figura, porque son como algo visual, ¿ya? Una figura donde entiéndase que un gráfico puede ser ya sea generado en algún software de manejo de datos, ¿ya? O una imagen, en este caso, ¿cierto? Un gráfico es como algo ya procesado, y una imagen tiene que ver con algo que ustedes hayan fotografiado, o tiene que ver también con que sea algún esquema que hayan dibujado, y todo tiene que ver con figuras, mientras que las tablas simplemente son, ¿cierto? Estas estructuras rectangulares que mediante filas y columnas categorizan información. Entonces, importante sobre eso, bueno, primero distinguir estas categorías. Entonces, si ustedes tienen un gráfico, y se llama gráfico porque es un gráfico, tienen que poner en su etiqueta figura, independiente de que sea un gráfico. Por ejemplo, en este caso, yo diría que esto es más bien una imagen, ¿cierto? Porque es una foto del osciloscopio, un instrumento que van a conocer después, pero es una figura, ¿ya? En este caso, por ejemplo, en esta parte, este, esto que aparece acá, no le sacamos una foto, ¿cierto? No usamos una cámara para sacar una foto, sino que es algo como digital o un dibujo. Entonces eso es un diagrama, es una imagen, pero es una figura. Entonces hay que usar figura. Eso, ¿ya? Y lo bueno, lo mismo con este, uy, tenía abierto lo de Word todavía. Entonces tenemos que también, por ejemplo, para las fotografías, que también son imágenes, ¿cierto? Que en este caso esto claramente es de una fotografía, lo sacamos por el celular. Esto también es una figura, ¿ya? Entonces espero que no haya quedado duda a qué es una figura o no, ¿cierto? Todas las cosas como visuales, ya sea que se hayan hecho digitalmente, con un software de procesamiento de datos o tomados con una cámara, son figuras. Ya, perfecto. Entonces ya hablamos sobre este tema. Y ahora sobre las tablas, bueno, pues simplemente estas, como decía, estructuras rectangulares que guardan información en columnas y filas. Ya, perfecto. Ahora, es importante decir algunas cosas, que es lo que aparece acá. Esta descripción al pie, y la enumeración. Ya, entonces, ¿qué podemos decir acerca de la enumeración y de la descripción al pie? Bueno, esto quiere decir que primero todas deben tener un numerito, ¿ya? Eso hay distintas formas de hacerlo en Overleaf y en Word, ¿ya? Según su decisión van a tener que hacerlo de las distintas maneras, pero sí o sí tienen que estar enumeradas y obviamente en un orden correspondiente, ¿cierto? De menor más arriba hasta mayor más abajo. Entonces, eso. Y es importante que esa numeración vaya por debajo. Entonces, en esta como cosa que va abajo de cada elemento, que sea figura o tabla, tiene que ir la etiqueta, que es lo que me dice si es una figura o si es una tabla, y después la enumeración, que sería el numerito que aparece abajo. En general, estos como softwares para producir texto, Overleaf y Word, hacen la numeración automática, pero en algunos casos es más sencilla que la otra. A mi parecer, en Overleaf con LaTeX es más fácil, pero ahí depende de ustedes. Entonces, por ejemplo, si su informe no tiene las numeraciones correctas, eso ya es el motivo de defecto, así que ojo, ya. Y esta como descripción que dice, descripción al pie, o sea, cuando dice descripción al pie, se refiere a descripción al pie, ¿cierto? Del entorno donde van a insertar estas cosas.
Ya es muy común la duda como, ¿le pongo la descripción al pie de la página? No, ya como que aquí no aparece, pero es al pie del espacio donde aparecen las cosas, ¿ya? Voy a escribirlo. Descripción, descripción al pie del espacio de los elementos, no de la hoja. Ok, eso. Y bueno, principalmente eso es lo que les quería comentar. Justo en este caso no tengo una tabla con una observación, pero a veces es posible agregar como como otro texto aparte de la descripción, donde se diga como alguna cosa importante acerca de lo que se está mostrando. ¿Ya? Pero eso es muy opcional y va a depender de cada caso. Sí o sí debe tener esta descripción. Ahora, ojo, esta descripción no debe ser en detalle. Ya voy a ponerlo también. Descripción se refiere a título descriptivo y representativo. O sea, debe ser conciso. O voy a poner corto. Debe ser corto y preciso. ¿Ya? ¿Cierto? Conciso. Es decir, no quiero que me pongan todo un texto súper ultra largo donde me estén describiendo que primero se ve la línea amarilla por debajo de la línea celeste y que se ve que es como que decae linealmente. No, ya esa descripción, ¿cierto? Es de análisis. Ya lo vamos a conversar después. Pero sí, la descripción debe ser lo suficientemente representativa, de modo que cuando yo vea el índice, yo voy a saber específicamente lo que voy a ver si es que voy a esa figura. Entonces, por ejemplo, figura 7, observaciones de señales en circuito de resistencia y diodo en serie con distintos acoplamientos. Punto. La señal en amarillo y celeste corresponden al generador de función y voltaje a través de la resistencia respectivamente. Entonces, si yo voy a la figura 7, sé exactamente que eso está representando la señal en el circuito que tiene una resistencia y un diodo en serie y que están en distintos acoplamientos. Por una parte, la señal en amarillo representa tal cosa, la señal celeste representa otra cosa, o sea, no hay lugar a ambigüedad. Ya es lo que ustedes tienen que lograr. Acá, por ejemplo, como esta es una familia de figuras, deben etiquetar a la figura, porque no debe haber lugar a ambigüedad. Entonces, este es el nombre como de esta familia de figuras, y como era para distintos acoplamientos, entonces en cada acoplamiento vamos, o sea, en cada figura vamos a especificar el tipo de acoplamiento, ¿ya? Que es lo que aparece acá. Entonces, eso es como lo que se espera un poco acerca de las descripciones de las figuras que van a ingresar. Si se trata de una figura única, entonces la descripción debe referir a esa figura única, como en este caso, ¿ya? Y respecto a las tablas, lo mismo, ya la descripción debe ser muy precisa. Y en general, a veces se suelen hacer familias de tablas, no siempre, pero si es una familia de tablas, yo les recomendaría que quizás intenten separarla en tablas distintas, exclusivamente por el tema de la numeración, ya para que quede más ordenado, como un gusto personal y que yo creo que se ve bien. Y una última cosa muy importante, ¿cierto? Ya hablamos sobre esta como tema de la descripción y de lo que aparece al final. Otra cosa muy importante de estos elementos es que deben citarse y describirse en el texto. ¿Ya? A mí me dijeron una vez en mis primeros informes que yo como que ponía figuras y no las mencionaba nunca. Y es verdad, ya era verdad. Entonces, bueno, consideren que este es mi último informe de ese curso. Entonces, ¿qué es lo fundamental? Que ustedes deben agregar una figura y una tabla con un propósito comunicativo siempre. Por lo tanto, si ustedes agregan una figura y no la mencionan en el texto, no está bien integrada a su cuerpo del texto, ya no va a tener esa unidad que estamos buscando. Es como que, es como imagínense en un chat de WhatsApp o de cualquier cosa, si ustedes mandan una imagen como, no sé, un meme o quizás, no, quizás justo un meme no, pero, no sé, mandan una foto de su informe pero después le hablan de otra cosa y como que no, al final no hablan sobre la foto, como que la foto queda olvidada, ¿ya? Como que no la pescan. Es lo mismo acá. Entonces, cada vez que ustedes agreguen una imagen, deben mencionarla, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, la figura aquí está mostrando los instrumentos de generación y medición de señales, ¿cierto? Por una parte, el generador de funciones y el osciloscopio, ¿ya? Pero está integrado en el texto, ¿cierto? Porque dice, se utiliza el generador de funciones, la figura 1.a, figura del generador de funciones. Y lo mismo con
la figura del osciloscopio. Respecto a esto también, por ejemplo, aquí están los circuitos de rectificador de media onda mostrados acá, ¿cierto? Entonces está incluido con el texto y así con todo. Por ejemplo, está la figura 3, acá aparece. Corresponde a la zona en negro y gris de la componente de la figura 3. Entonces, por ejemplo, si uno va aquí a la figura 3, ve la parte en negro y en gris. Entonces, de eso se trata, como poder todo unirlo, que todo tenga sentido, tenga un propósito. Lo mismo con las tablas, deben ser presentadas. Esto lo voy a detallar más en resultados, pero como que quédense con la idea que si ponen una tabla o una figura, sí o sí deben citarla en el texto. Y por último y no menos importante, esta idea de la tabla, que si es que en las columnas tienen datos, deben sí o sí poner la unidad de medida. O sea, por ejemplo, si esto dijera voltaje fuente, pero no me dice la unidad de voltaje, podrían ser kilovolts, podrían ser milivolts, em, distintas escalas, ¿cierto? Entonces es fundamental que aparezca la unidad de medida. Así que como pueden ver, había muchas cosas que decir respecto a las figuras. Espero que hayan retenido como todas estas ideas, ¿cierto? Que son tres. Vamos a hacer un reto. Tiene que ver con la etiqueta, figura o tabla. Entonces es una idea. Otra idea es respecto a la descripción que deben tener y que va asociada con la numeración. Tenemos tres ideas: etiqueta, numeración, descripción. Y finalmente, la citación en el texto. Cuatro ideas: etiquetas, numeración, descripción y citarlas. ¿Ya? Así que espero que esas ideas las puedan integrar en los textos que van a producir. Nos vemos en una siguiente cápsula.